Buenos días a todos, bienvenidos a esta transmisión en vivo, hoy 27 de mayo del 2025, para hablar de justicia en la era digital, con una invitada muy especial, la jueza penal federal Berta Patricia Orozco Hernández. Como saben, tengo un desafío de 23 preguntas sobre este tema y nuestro contexto actual, que nos permite conocer si los candidatos al Poder Judicial de cara a estas elecciones del 1 de junio del 2025, su visión en esta nueva era digital. Y la jueza Berta Patricia Orozco Hernández actualmente está en funciones y es candidata número 06 para una magistratura en tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. La jueza tiene una trayectoria impresionante. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, cuenta con una maestría en Justicia Constitucional y Amparo y actualmente está cursando una maestría en Administración Pública y Gobierno en la Universidad Digital del Estado de México, lo que demuestra su compromiso con la mejora y la gestión pública. La jueza Berta Orozco tiene una carrera judicial destacada desde el año 2022, pues se ha desempeñado como jueza de ejecución penal en el Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, donde aplica la Ley Nacional de Ejecución Penal, supervisando condiciones de internamiento y garantizando los derechos humanos de las personas que ya están privadas de su libertad. Antes fue jueza primera de distrito en materia penal en Pachuca, Hidalgo, y ha trabajado como actuaria, secretaria también en el Poder Judicial de la Federación. Además, es una académica apasionada. Ha sido profesora de Derecho de Amparo en universidades como La Salle, eh, la Iberoamericana, y ha impartido clases de ética pública, un tema clave para la materia administrativa a la que ahorita está aspirando. Su visión para el Poder Judicial es clara. Busca una justicia eficiente, transparente y accesible, utilizando la tecnología para agilizar procesos administrativos y garantizar la legalidad en los actos de autoridad. Siempre con un enfoque en los derechos fundamentales. Hoy veremos cómo puede aplicar estas ideas en el ámbito digital. Ahora vamos con esta dinámica, pues que es súper divertida para todos, y vamos a darle 23 preguntas que le acabo de enviar sobre la justicia en la era digital. Desde el uso de inteligencia artificial hasta la transparencia en el sistema judicial. Estas preguntas son las mismas que he venido aplicando para todos los candidatos, y aunque en su caso voy a tener que ajustar algunas para que se adapten a lo que va a ser una magistrada en materia administrativa, ya que este ejercicio pues, ha estado más enfocado a ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y como queremos un piso parejo, pues vamos a tratar de adaptar las menos posibles. Bien. Y va a tener 3 recursos. Saltar, que es como el juego del 1, que es saltar a la siguiente pregunta, usted ya las acaba de tener. Va a tener un comodín, es, ok, esta pregunta por el momento no la puedo contestar o no me la sé, va a poder elegir cualquier otra de las preguntas que vienen en el listado que le acabo de mandar. O reverso, que en lugar de que usted la conteste, pues la tengo que contestar yo y probablemente podamos hacer algún tipo de debate. Y bueno, generalmente no voy a tratar de entrar a contaminar las respuestas que usted diga, porque después hago un corte y las voy publicando como reels en las redes sociales. Y bueno, vamos a tener una hora de aquí a las 12:10 para contestar estas preguntas, las mayores posibles. Así que iremos a su paso para que al final nos hable de su propuesta y de cómo se ha venido desempeñando esta elección al Poder Judicial. Pero platíquenos cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días y gracias de verdad por permitirme estar aquí en este ejercicio. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla para elegir las preguntas aleatoriamente. Bien. Voy a hacer el sorteo de las preguntas. Ajá. Voy a cerrar detalles en el WhatsApp. Ahí ya lo veo, ¿verdad? Sí, ahí veo la pantalla ya. Y vamos a elegirlas.
Hola, conéctense al en vivo en YouTube o Facebook. Aquí están ya. Se las voy a enviar a su WhatsApp. Dejo de compartir pantalla. Así es. Hola, buenos días. Los que están aquí en TikTok. Ya las tiene. ¿Ok? Bien, aquí están. Ajá. Y la primera es la número 12. Bien. Dice así: ¿existe algún derecho humano que, en su opinión, sea más importante que los demás para alcanzar la dignidad humana? No creo que esto sea así, porque al menos cuando tenemos que resolver, tenemos que hacer estos ejercicios de verificar primero qué derechos están en juego. Precisamente si se trata de un asunto en el que está en juego la dignidad humana o que tenemos que revisar o resolver sobre la dignidad humana, habrá que verificar pues cuál es el derecho que en el caso tendría que aplicarse como de manera primordial o cuál es el que se tiene que estudiar en ese caso. Y sabemos bien que no hay unos derechos más importantes que otros. Sí hay estos derechos, decía Dworkin, ¿no? Estos derechos lexicográficos, estos derechos que no que tengan más importancia, pero que sí son importantes para alcanzar el ejercicio de otros, por ejemplo, la libertad de expresión. Pero no, definitivamente no creo que haya un derecho más importante que otro. Y sabemos desde la teoría que hay, que no haya estos absolutos, que no hay derechos humanos que podamos decir es primero que otros. Pero te digo, depende mucho de cuál sea el caso y cómo se plantea los casos para ver, pues, qué contenido le vamos a dar a ese derecho, cómo es que se va a aplicar ese derecho para alcanzar pues lo que se está pidiendo o para hacer o lograr esta protección al derecho que se está reclamando su vulneración, ¿no? ¿Ok? Y vamos con la número 5. Ajá. En su opinión, ¿qué tan importante es el Estado de Derecho para la estabilidad económica y democrática y el desarrollo económico de México? Pues es primordial. Tener un Estado de Derecho significa tener seguridad jurídica, tener esta seguridad de que las autoridades van a aplicar la ley, de que además las leyes que se van a aplicar también, que las autoridades primero van a respetar la ley, pero que además estas leyes que deben respetar, pues sean o se emitieron con base en pues el beneficio de todas y todos de una sociedad y que este será su enfoque. Tenemos que tener esta confianza y esta confianza nos la da el que exista este Estado de Derecho. Saber que con cualquier problema que yo tenga, que pueda acudir ante cualquier instancia o cualquier autoridad y que su objetivo siempre será la aplicación de la ley. Una ley que digo, ya se creó con esta finalidad de siempre lograr la mejoría, siempre lograr el respeto, pero por supuesto es elemental. Ok, perfecto. Y vamos con la número 1. Ajá. Sí. ¿Las series o películas reflejan realmente nuestro sistema de justicia? ¿Qué opinión le merece esta representación? Dices las series o películas, por supuesto, de nuestro país, ¿verdad? O sea, claro, es Sí, evidente. Em, en algunos casos sí, sí lo reflejan, sí es esta conciencia colectiva que hace que creamos que la sociedad es de determinada manera y así, pues así se expone, ¿no? En las series o en las películas. Mm,
hay cosas que sabemos, tú como abogado, yo también, que luego se equivocan, porque existe un desconocimiento generalizado de lo que realmente es un proceso, de lo que es un juicio. Tal vez estas series que reflejan como un proceso, ya vimos, hay como 2 o 3 así que han sido muy importantes. Sí, sí pueden ser, como este espejo, o como el resultado de lo que las personas piensan acerca de la justicia, acerca de nuestro sistema. En la mayoría de los casos sí, pero hay que ser muy críticos. Hay unas muy románticas, ¿no? Hay otras que son muy realistas. Pero, ¿sabes también que ahorita se me ocurre que incluso en lo más romántico también refleja cierto pensamiento? Y me viene a la mente, un pensamiento, digo, colectivo, me viene a la mente, por ejemplo, las telenovelas. En algún momento, todavía en el año 2000, un poquito adelante, la idea del amor romántico reflejaba pues sí, el pensamiento de muchas personas, hombres, mujeres, bueno, toda la sociedad, acerca de lo que se tenía que hacer para conservar las relaciones o qué es lo que se tenía que hacer para creer en el amor. Y esto luego nos dimos cuenta que eh, que traía como consecuencia, pues, un montón de violencia de género. Esta idea romantizada de lo que es el amor o lo que se tiene que hacer por amor y aguantar pues sí, en muchas ocasiones sí puede serlo. Hay que tener así la vista bien, pues, o tener el ojo bien abierto para que podamos construir esta crítica sobre lo que nos dicen estas series y las películas, que es lo que nos tratan de decir, son muy ideales, muy realistas, sí. Pero sí, yo creo que en términos generales sí. Ok. Y vamos con la número 3. ¿Cómo podría mejorarse el entendimiento de los derechos de los niños? ¿Cómo ejercerlos? ¿Y qué hacer si son víctimas o testigos de un delito? Fíjate que em, esa es una parte donde se ha tenido que quebrar la cabeza el Estado, el gobierno, para poder lograr el conocimiento de estos derechos. Nos dimos cuenta que había un montón de abusos a niños, niñas, adolescentes a causa del adultocentrismo, de esta idea que se tiene todavía sobre que la visión o ver la vida de los niños, tener la visión de los niños, pero a través de una visión adulta. Y pues esto impide muchas veces que nosotros podamos explicarles a los niños pues cuáles son sus derechos, porque lo hacemos según nuestra conveniencia. Claro, el poder siempre lo vamos a querer ejercer y el poder se ejerce siempre sobre las personas más débiles. Y pues este grupo vulnerable que son niños, niñas, adolescentes, siempre van a sufrir este control. Creo que tendría que ser desde las escuelas, desde empezar a concientizar desde las escuelas también, y desde la casa, pero siempre con esta responsabilidad, asumir que efectivamente lo que queremos es el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque de otra manera, como decía, si lo que queremos es mantener el control, nuestro discurso, la forma de enseñarles los derechos siempre van a ser a nuestro contentillo. Por eso, primero es que nosotros, todos los adultos, conozcamos cuáles son sus derechos, asumamos la responsabilidad de respetarles sus derechos y después explicarles de manera que ellos lo entiendan y que sepan que su voz es muy importante, pero es de verdad creerlo, decirlo e inculcarlo en los niños y niñas. Es decir, no te va a pasar nada y hay una protección, así, incluso fuera de tu familia va a haber quien te crea y va a haber quien te proteja. Pero sí creo que es un trabajo arduo, es un trabajo que ha ocasionado pues muchas complejidades a la hora de implementar las políticas, pero pues yo creo que es una manera. Primero asumir la responsabilidad como adultos y adultas y luego como aquellos profesionistas que están a cargo de los niños, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Vamos a complementar un poquito esta pregunta, Ajá. que está más enfocada como a lo penal que ha sido Ujú, su
trayectoria y que ahora va para magistrada en materia. Administrativa. Los niños, ¿qué derechos tienen en materia administrativa? En materia administrativa tienen derecho, por ejemplo, a tener una escuela digna. Los niños y niñas tienen derecho a tener todos los servicios, pues, necesarios para su desarrollo. Ellos y ellas necesitan agua, necesitan alumbrado público, tecnologías de la información. También es importante que protejamos el ambiente en el que viven, el ambiente, y me refiero al medio ambiente, a tener lugares donde puedan tener espacios de recreación, a donde puedan divertirse, a donde puedan convivir. Pero, pues sí, esto es el enfoque. Eh, Te digo que siempre va a ser muy importante que tengamos la conciencia. Creo que mucho se resuelve desde esa base. Eh, y si no se logra a través de la conciencia, hay que lograrlo a través de las leyes, hay que lograrlo a través de las políticas y a través incluso de sanciones, porque sabemos lo importante que es y lo que implica una niñez sana, una niñez que tenga satisfechas sus necesidades básicas. Ellos y ellas, como niños y niñas, deben tener la capacidad de decidir y deben tener esta posibilidad de tener todos sus derechos completos. Y bueno, pues desde esa óptica creo que es una muy buena manera de reforzar y de concientizar acerca de sus derechos. Okay. Ahora la pregunta 10 también está enfocada en cuanto a lo penal, que dice cuál es la postura frente a la prisión preventiva, pero vamos a cambiarla a Así es. al Al material. administrativo. ¿Cómo va a impactar el nuevo Código Civil, Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestra Penales civiles. en Penales o civiles. civil familiar? El Ah, nuevo Código Nacional de así es. Civil y Familiar. ¿Cómo va a impactar en dónde? De ahora en adelante, porque hemos visto que ya viene. Actualmente en nuestro país, el código penal es distinto en cada estado. No hay un Ujú, código ujú. nacional penal. No, Y ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y civiles Familiares familiares. sí es nacional. Así es. ¿En qué va a diferenciarse a lo que venimos haciendo ahora en materia administrativa? Mira, finalmente se trata de una ley procesal. Entonces contiene pues estas normas, estas que nos dicen cuáles son los caminos que tenemos que seguir. He escuchado, para mí no habría ningún impacto o el impacto más fuerte, puedo decirle, es hasta su comprensión y empezar a adaptarnos a estas reglas porque en realidad no son nuevas. Las instituciones que contienen los códigos de procedimientos civiles y ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues ya sabemos, vienen desde un montón también de leyes y códigos. Podemos hablar de hace muchísimos años. Y no cambia en realidad no cambian en las instituciones, cambian en la forma, en cómo están establecidos. He escuchado, fíjate, por ejemplo, que muchos abogados y abogadas tienen miedo de la fuerza o del poder que le dan a las personas juzgadoras, que se le da al juez o a la jueza en las audiencias. Entonces dicen, es que yo no voy a poder, es que yo si le caigo mal al juez o la jueza vamos a tener este problema que me van a quitar del asunto. Y yo les decía, pero no es lo mismo que pasa en un procedimiento penal, porque cuando empezó a aplicarse el Código Nacional de Procedimientos Penales empezamos a tener un montón de asuntos. Aquí voy a hacer un paréntesis para aclarar. Yo fui jueza mixta en Pachuca, no penal. Lo especializado es a partir de 2 años para acá. Soy jueza especializada en materia de ejecución penal. Pero antes siempre estuve en materia mixta, o sea, toda mi carrera ha sido en juzgado mixto. Y bueno, ya, cierro el paréntesis y continúo. En materia penal sucedía lo mismo en las audiencias. En las audiencias, cuando el juez advertía o advierte que la incapacidad de los defensores o defensoras, pues puede quitarlos del cargo, así.
O sea, dar una primera o decir primero, oiga, usted no está sabiendo y lo demás. Y sabes que al principio, cuando entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, teníamos un montón así. Los jueces y juezas se iban con todo y decían, no, usted está incapacitado, usted no sabe, tal, tal, y venían al juicio de amparo. Cuando ya lo revisamos en el juicio de amparo, no era que fuéramos pues muy tolerantes tampoco con la ignorancia, porque pues habría que prepararse. Además, fíjate que no ha pasado lo mismo que pasó en la época del Código de Procedimientos Penales, porque allá hubo muchísima capacitación, todo estaba volcado en el nuevo Código Nacional. Acá no sucede lo mismo, no desde el Estado, no como una política, ¿no? De implementación del nuevo sistema. Pero les decía es que pasaba lo mismo. Nosotros no éramos tolerantes, pero también entendíamos que este era un nuevo sistema. Que se equivocaran en algunos términos, en algunos tecnicismos, nos parecía que no significaba la incapacidad de una persona para defender. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nos decían, pues es que no sabe hacer la distinción, decía un juez, entre prueba, medio de prueba y dato de prueba. Y yo decía, ok, ¿Ok? sí Ajá. está, entiendo, porque nosotros, todos siempre estábamos acostumbrados a hablar de prueba, prueba. O sea, te estoy hablando de que tengo 23 años en la carrera. Entonces, antes de eso era la prueba, la prueba, la prueba. Medio de prueba era lo mismo, ¿eh? El dato de prueba ni lo teníamos en la mente. Y entonces cuando los jueces decían, es que usted no sabe distinguir, cuando venía yo les decía, bueno, es que como hay una línea muy delgada entre la terminología, el uso del lenguaje y la capacidad, a veces no sabemos expresarnos, a veces es inconsciente cuando lanzamos ciertas palabras, pues no debemos ser tan estrictos. Finalmente, lo que se tiene que defender aquí, además de la adecuada defensa para proteger otros derechos como presunción de inocencia, como el debido proceso, pues está el derecho del abogado a ejercer su profesión y a ejercerla con dignidad. Hay que respetar entonces esta dignidad. Por eso te decía, este choque era complicado. Yo le decía, por ejemplo, en una vez resolví, te estoy hablando de hace muchos años, le decía, oiga, usted me habla, señor juez de la audiencia combo. Tú ya lo sabes, cuando hablan de la audiencia combo sabemos, pero yo le decía, eso no está en el código, entonces si usted es estricto, pues entonces vamos a medir con la misma vara. Así entonces tenemos que tener cierto criterio para determinar cuándo sí es una o no adecuada defensa. Ahora con el Código Nacional, yo les digo a los abogados y abogadas que me preguntan eso, les digo, bueno, primero hay que prepararse, o sea, no puedes tú venir con el miedo de decir, es que yo le caigo muy mal a toda la gente y seguro le caigo mal al juez. Y creo que ahí es donde puede haber, donde se empiezan a complicar las cosas, pero son sesgos. Esos son sesgos, son estereotipos. Pero de ahí en más, en cuanto al procedimiento, yo simplemente creo que como tenemos la obligación, todas las personas profesionistas del derecho y profesionales del derecho, a estarnos preparando, pues hay que estar al día. Es que no llega solo con la ley y decir, es que así dice la ley. No, porque sabemos que tiene cierta interpretación, que hay criterios, que hay que ver. Es que es como en todas las cosas. O sea, no veo un nuevo sistema, no lo veo, ¿eh? Podríamos desarrollarlo un poquito más. A ver, dime. Entonces, podríamos decir que impacta a los abogados en que se deben preparar mejor. Claro. Y probablemente hasta les favorezca y puedan incrementar sus honorarios, porque ya va a ser más o menos parecido a un procedimiento penal en donde tienen que Hay aportar. que capitalizarlo. Si lo hablas desde el abogado, sí. Podría ser Así así es. un impacto, ¿no? Así es, ese podría ser el impacto, pero también vamos, no hay que perder de vista a las personas que no pueden pagar un abogado. Bueno, Y entonces ahí sí tenemos que hablar de otro tipo de cosas y cómo podría ser diferente o cómo podría impactar. Pero sí, tiene muchas aristas, ¿eh? ok. Fue jueza penal, Así es, ahora quiere ser magistrada en materia de así es, disciplina. así ¿Por es. qué este cambio? Mira, siempre yo te dije hace ratito que siempre fui jueza mixta. La Ujú. materia administrativa siempre me llamó la atención. Hay una escritora, Marguerite Yourcenar, le robo la frase para contestarte. Decía, solo lo difícil es estimulante.
Y es verdad, o sea, y entonces lo podemos trasladar como a la zona de confort. Y cuando estuve en el juzgado mixto como secretaria, siempre me llamó la atención la materia administrativa. Me parecía difícil, pero me parecía muy interesante. Entonces, sobre todo, los amparos contra leyes. Me gustaba mucho estudiar los amparos contra leyes. Le veía tal dificultad que decía, yo hasta lo saboreaba, ¿no? Ujú. Sí tenía otros asuntos y te puedo decir, te voy a confesar aquí, que los asuntos penales me costaban muchísimo trabajo, pero era porque me daban ansiedad, me preocupaba muchísimo en estos asuntos, o sea, era un asunto emocional mío, ¿no? Si yo veía un asunto que tenía que ver con, no sé, algún crimen, entonces siempre lo tenía yo en la cabeza así, es que esto puede pasar, ¿cómo es que está pasando esto? O sea, me impactaba demasiado ya personalmente, no lo podía ver fríamente. Y si decían, es que son asuntos, no es tu asunto, es que para mí es muy difícil quitármelo, ¿no? Y más estos casos así tan graves. Entonces siempre, pues bueno, tenía que proyectar asuntos penales, pero era un sufrimiento. Luego soy jueza mixta. Mi primera adscripción es de jueza mixta en Pachuca. Ya me mandan a Pachuca, bien, y pues mira, ahí ni modo de hacer qué cosa, ¿no? Con los asuntos, pues los tenía que conocer todos. Pero seguía yo interesada en la materia administrativa. Y siempre tomaba como estos cursos y además estudiaba por mi parte. Una de mis tesis que todavía no presento es sobre el interés legítimo en la suspensión del acto reclamado, el análisis de la suspensión desde la base del interés legítimo, pero porque el interés legítimo sabemos que tiene una base puramente administrativa. Y pues me hizo estudiar muchísimo más y estaba más interesada. Entonces, cuando vienen las elecciones, bueno, cuando yo pido mi cambio a Guanajuato, porque aquí era donde yo tenía la red de apoyo, porque mi hija estaba pasando tengo una hija, soy mamá soltera. Entonces, mi hija estaba en la adolescencia, en esta etapa muy complicada, y yo allá en Pachuca no tenía redes de apoyo, sí redes sociales, conocía a personas, pero no quien me ayudara con esto. Mi familia estaba aquí en Guanajuato. Yo solicito mi cambio al Consejo de la Judicatura y entonces cuando hay un acuerdo general que dice que los jueces, aunque no seamos jueces y juezas no especializados en el sistema, podríamos ocupar cargos de ejecución. Entonces yo veo que aquí en Guanajuato el único lugar que estaba como en juego era el de ejecución. Dije, pues quiero el de ejecución. Y lo pedí con base en este acuerdo, me lo autorizan y es cuando llego al penal. Pero en realidad, o sea, siempre he tenido casos en materia administrativa. No es que quiera cambiar de giro, es que, No, bueno, la vida me ha puesto aquí y pues la materia penal, mira, la verdad es que sí creo y espero que no se escuche como un pensamiento mágico, pero sí creo que la vida te pone en lugares para que aprendamos del camino, no solo de la meta. Y estar en la ejecución penal me ha enseñado muchísimas cosas, pero yo seguía así, terca con la materia administrativa. ha pasado que la gente ve como que al abogado penal más arriba que otro, pero Sí, yo no, yo por ¿no? ejemplo lo veo de manera holística. Nosotros Ujú. para ser abogados tenemos que estudiar derecho y pasamos por distintas materias, entre ellas Claro. la penal, la administrativa. Entonces, al ser licenciado en derecho, tú puedes ejercer en cualquier materia. Y hay casos que se interconectan, y vamos un poquito a lo que es Claro, la. claro, en todos. Vimos hace poco un caso de una señora de un caso administrativo, que era una invasión en propiedad ajena, se convirtió en lo penal, transitó de lo administrativo a lo penal rápidamente. Y eso no quiere decir que pese más lo penal, sino ya un caso puede tocar distintas materias. Claro, por ejemplo, en los tipos penales.
El tipo penal tiene elementos normativos. Y tenemos que acudir a la materia administrativa para poder integrar estos elementos del tipo. Por ejemplo, en los delitos de cohecho, los delitos contra la administración pública. Es imposible que tú te desligues de la materia administrativa. Lo mismo sucede en la materia administrativa cuando te tienes que traer normas penales para, por ejemplo, hacer distinciones entre las sanciones administrativas, las penales. En materia civil, por supuesto, cuando hablamos en materia familiar, la violencia cuando es que se configura en uno y en otro caso. Sabemos muy bien que puede haber distinciones para efectos de configurar un delito o para efectos de una responsabilidad civil. Entonces, claro que no podemos decir, es que yo solo me especializo y yo no sé esto. Había quien me decía una vez, es que a mí me enseñaron muy mal el amparo en la universidad y yo, pero saliste hace 20 años de la universidad, o sea, no quemes a tu maestro a estas alturas, o sea, es que la obligación de todas y todos es seguirnos preparando y además hasta tener esta formación autodidacta. Es muy importante. Y bueno, ahora sí pasamos a la pregunta número 6. A ver, ¿Conoce en qué lugar se encuentra México en el índice del World Justice Project y cómo considera que este indicador se relaciona con nuestra economía? no conozco, no, yo creo que me la voy a saltar. La segunda parte podría decirte, o sea, exactamente no sé en qué lugar se encuentre. Pues pasamos a la 8. Así es. ¿Qué opina sobre la posible implementación de jurados ciudadanos en los juicios en México? Mira, ese es un tema, no, bueno, en octubre me fui a un curso con 20 jueces y juezas del mundo, un curso interesantísimo. Nos fuimos a DC, a Virginia, a la corte de Virginia, y conocimos, bueno, pues estos sistemas de todo el mundo. Te estoy hablando de todos los continentes y sobre todo en las economías que estamos en transición, ¿no? Pues, países que que tienen serios problemas. Entonces hablábamos de Ucrania, de Irak, de Malawi, de Nigeria, de Kenia, veníamos de Latinoamérica, era Ecuador, Argentina, México y Perú. Y venían, ya no me acuerdo de quién más, porque no quiero yo aburrir con esta historia. Pero mira, cuando yo hablé con las personas de Argentina, ellos habían implementado el jurado en Neuquén, en la Patagonia. Y entonces, cuando nosotros lo vemos desde la ignorancia, por supuesto, con este sesgo, como, ¿cómo voy a dejar que una persona venga y entonces decida quién es o no? Es como lo vemos en el caso O.J. Simpson, ¿no? O.J. Simpson, ¿te acuerdas? Si viste la serie o que hemos visto películas. El Y yo primer decía, caso. ¿cómo lo vamos a permitir? Ella me empezó a hablar de las bondades del jurado, del juicio, jurado por juicio, popular, pues. Y decía que les ha funcionado muchísimo, sobre todo en la parte de involucrar a la sociedad en los problemas sociales, en los problemas, sobre todo en los más graves que tienen que ver con los delitos, ¿no? Y con los problemas de seguridad. Y claro, se implementa en un lugar muy pequeño, porque es Neuquén y solamente es ahí donde lo permiten, pero sabes que me di a la tarea de leer y ahora no lo veo tan descabellado. Creo que sí es posible su implementación, habrá que tener muchísimo cuidado y tenemos que, pues, adaptarlo a la situación particular, a nuestra cultura y además sabemos lo riesgoso y lo difícil que es el proceso de adaptación de las personas a los cambios. Entonces, yo no lo veo como descabellado, creo que podría traer muchos beneficios, pero bueno, hay que vencer resistencias desde las autoridades y hay que vencer resistencias de la sociedad, pero me parece buena idea, ¿eh? Y pasamos a la número 9. ¿Considera necesario que todos los policías estén plenamente identificados durante su labor y con el rostro descubierto? Claro que sí. Sí, esto es definitivo, tiene que hacerlo, porque esto nos da, eh, las personas tenemos que sentirnos seguras. Y fíjate, si ahora tenemos este problema de inseguridad grave y también esta pérdida de confianza en nuestras propias autoridades policíacas, que llegue un policía encapuchado,
Oye, yo no voy a saber ni siquiera distinguir entre una persona y otra, no sabré quién denunciar, cómo es que se llevan a cabo estos procesos. No, definitivamente sí. Pasamos a la número 2. ¿Cree que las escuelas públicas, desde la educación básica y los maestros, no, eso ya decimos, ¿no? Se parece mucho, ¿no? No, sí, es la 2. Ajá, se parece mucho a esa. Ajá. ¿Cree que las escuelas públicas, desde la educación básica y los maestros, hacen lo necesario para que los niños comprendan nuestras leyes? Mira, ayer precisamente estuve en un live con unos maestros que pertenecen a un sindicato. Al sindicato, a una sección 43. Sabemos que el sindicato de maestros es el más grande. No es el CENTE, es el CENTE. Entonces, cuando estábamos hablando de los derechos, están muy preocupados y preocupadas. Lo que yo noté era que al desconocimiento de los derechos. Les han dicho mucho y lo tenemos ya tatuado sobre el interés superior de los niños, niñas, adolescentes. Y qué bueno, qué bueno. El problema es que tienen tal reserva porque creen que cualquier cosa que puedan hacer viola esos derechos. Entonces, lo que yo veo es que ellos desconocen sus propios derechos. Así que no podemos enfocarnos solo en una parte. Yo les decía ayer, por supuesto, a ver, no vamos a poner en duda que los niños, niñas, adolescentes necesitan una protección reforzada. Claro, y para eso tenemos las convenciones y para eso tenemos la Constitución y tenemos las leyes especiales para niños, niñas, adolescentes. Pero también de la otra parte, hay que entender que los maestros y maestras son personas y que también tienen derechos. Claro, tendrán que conocerlos así bien para saber hasta dónde pueden llegar. Pero yo creo que es un problema bien grande, que sienten que pues hay muchas agresiones en contra de ellos, hay muchas cosas que se critican de ellos y ellas, y creo que el gremio está asustado en muchos aspectos. Y por eso te digo, no cabe duda, ¿eh? La protección reforzada, les decía, ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué hemos tenido que acentuarlo? ¿Por qué no puede haber algo de un derecho del maestro contra un derecho de un niño o niña adolescente? No pueden estar en contra porque no es pelea. Pero sí, porque sabemos que se cometían muchos abusos en contra de los niños, niñas y adolescentes, y en las escuelas. Oye, todavía pasa a estas alturas. Imagínate que no supieran que tienen esta protección, que no lo pueden hacer. No, o sea, sería un caos y además se cometerían muchísimos delitos. Pero sí, creo que es un problema de conocimiento de todos los derechos y del sistema en general, al menos lo básico. Esta el haber hecho campaña, creo que nos abrió los ojos a muchas personas para darnos cuenta que, en serio, qué alejada está la ley, qué alejada está la justicia de quienes más lo necesitan. Y no es solamente en lo económico, es en un montón de aspectos. Puede haber personas con capacidad económica muy grande, pero que desconocen sus derechos y desconocen los sistemas. Es importante saber, oye, es como saber que si me duele la cabeza me tomo un paracetamol, pero también saber que si yo tengo una condición hepática no podré tomar paracetamol, tendré que hacer otra cosa, o que la aspirina si yo tengo tal. Pero eso es a partir de que tenemos acceso a las tecnologías de la información y que puede ser información que es muy útil. Cuando de verdad creamos que la información sobre nuestros derechos es útil, entonces creo que sí cambiarán muchas cosas y no dejárselo todo a los abogados y abogadas. No, porque también ahí hay un problema. Esta otra pregunta, ya utilizó el de saltar. Sí, Esta otra pregunta ha salido poco, pero es interesante. dime. ¿Conoce el concepto de romper la cuarta pared? En su opinión, ¿sería útil aplicar este enfoque en el ámbito judicial para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia? Híjole, ahí sí te fallo. Romper la cuarta pared, no lo conozco. Ya me salté dos preguntas. ¿Qué castigo voy a tener? Esta Si es me la, dices que ¿podría es, contestarla yo a ver, contéstame. o elegir otra? A ver, contéstala. Ok.
El concepto de la cuarta pared ha venido desarrollándose desde el teatro y en algunas series de televisión las hemos visto aquí en México, por ejemplo, Malcolm en el medio, en donde él está actuando y de repente Ya, voltea la cámara y habla a las personas, ya. nos habla. O en la película esta de Deadpool, en donde frecuentemente hacen este rompimiento de la cuarta pared. Ajá. ¿Cómo podríamos aplicarlo para el ámbito judicial? Pues podemos irlo adaptando este rompimiento de la cuarta pared ahorita con lo de la elección al Poder Judicial, en donde los jueces tuvieron que salirse de su eh, Sí, comodidad claro, de su escritorio, del para, escritorio, porque no estábamos tan cómodos, ¿eh? pero tuvieron que salir a platicar desde los padres de familia, niños, y empezar a decirle, oye, pues voy a competir para tal puesto. Oye, pues, ¿qué es eso? Pues entonces ya platicar de otra manera con las personas, ya rompiendo esa cuarta pared que nos veían como una parte alejada, Así es. como algo que si me habla es porque hice algo malo. Entonces, el romper esa cuarta pared viene a aplicarse ahora, y todo lo estamos rompiendo. Sí. Hay unos que lo están rompiendo a medias. Yo he visto algunos perfiles que se crean de repente. Ah, voy a abrir, entonces ya como voy a competir, voy a abrir un perfil aparte y voy a ser otra persona también digitalmente. No, eso no es romper la cuarta pared. No, Ya es autenticidad, ¿no? Es hacerlo desde el fondo, claro que sí. es ser auténtico, ser congruente con lo que soy. Así es. Que no hay Entonces, que esconder nada, o sea, no tengo nada que esconder, no soy 2 personas, sí, claro. exacto. Entonces yo he visto muchos perfiles, ah, ok, este acá, ¿Es en sí, serio? No te la puedo creer, ¿sí? sí, sí, o sea, he visto muchos perfiles que este acaba de abrir su perfil para Para competir. candidatarse, ¿no? Eso no da confianza. No, no, Eso es, porque, ¿qué hay y que no veo? ajá, entonces también es un poco difícil porque sabemos que quieren todavía o queremos mantener todavía nuestra vida privada cuando ya no es privada. O sea, muchas cosas o aspectos de nuestra vida no es privada. Desde que usamos una red social, ya nuestra vida no es privada. Ya le Es estamos que dando, es otorgando difícil permisos a la red a social la para red para hacer lo que quieren. Aquí te voy a decir, ya te voy a quitar más preguntas porque luego me preguntas un montón. Ahí te va, no, nomás para hacer un comentario, ahí te va. Cuando, sí, es muy fácil, yo tengo Facebook desde que se abrió, ¿no? Desde que estamos hablando, no sé cuánto, tengo recuerdos de hace 15 años y yo, ¿cómo? O sea, los tengo ahí más o menos, ¿eh? Entonces tú vas subiendo, pues solamente compartes algunas cosas, tal. La primera vez, cuando empezamos a hacer, cuando empecé con la campaña, la primera vez que yo subí algo de una manera distinta, que ya sabía que era para que alguien me viera, y no te creas que tengo a miles de seguidores, no, pero al menos ya hay personas que no conoces, que no son de tu círculo. ¿Sabes que a mí me causó un montón de problema así emocionalmente? Fue una ruptura con esto de yo quiero mantener, pues, mi caparazón y mi privacidad, y de repente exponerte es duro. Yo admiro mucho las personas que les sale tan natural estar en una red y empezar a hablar y hacerlo, y pero esta es una de las cosas buenas de este camino. Rompes un miedo, ya terminas con ese miedo y empiezas a hacerlo y puedes ahí caer en la cuenta de la utilidad que tiene las redes sociales, sobre todo cuando nosotros estamos en el ejercicio de esta profesión, ¿eh? y ahora que vienen a aplicar el juicio oral, yo me he dado cuenta como que la argumentación se me está dando un poco mejor, y ahora todavía no soy abogado, estoy estudiando Derecho, Ay, qué padre. pero estoy fortaleciendo esa parte de la argumentación para que cuando en un juicio pues me sea yo o me vea más natural. Y eso también suma a Claro. pues, los abogados, o sea, están... Oye, la retórica no es algo nuevo. Acuérdate de los griegos, acuérdate de Cicerón, por favor, o sea, ganaban esos juicios por el convencimiento, pero además por la manera de exponerlo. Entonces, claro que sí, tiene muchísimo que ver cómo es que te expresas, sí, sí. Hay muchas utilidades.
Y bueno, vamos con la siguiente, la número 13. ¿Cree que hay alguna rama del derecho más importante que las demás? Bueno, esta ya creo que la habíamos La contestado. contestamos. Ujú. 18. ¿Qué opinión le merece este ejercicio democrático de elección de jueces y magistrados que se va a celebrar el próximo 1 de... Ay, esta es la más difícil. Siempre ponen esa más. Y no sé cómo te ha ido con los otros candidatos y candidatas, pero ¿cómo la veo? Vamos a ser bien sinceros y sinceras. En lo personal, sí, me lo he pasado diciendo, yo no sé qué fue más difícil para mí, hacer un examen de oposición o venir a salir a pedir el voto. Al menos en el examen de oposición hay cosas que controlas más, porque ¿qué controlas? Pues que tú ya estudiaste y las preguntas que vengan, pues a lo mejor te toca una que te supiste. Pero acá tiene que ver con los electores, tiene que ver además con un montón de prácticas que se llevan a cabo en las elecciones y tú lo sabes que no están pues en mi control. Yo hago todo lo que puedo convencer, además estoy trabajando, o sea, con estos recursos limitados. Esto es en cuanto al procedimiento, ¿no? A lo ya, lo material. ¿Qué hay en este ejercicio democrático? Mira, no podemos saber en este momento si va a funcionar o no va a funcionar. Lo que sí creo y que ya lo habíamos platicado es que sí, nos sacó de nuestros escritorios a las personas y fuimos a decirle, oiga, soy su jueza. Eh, ¿Y qué hace? O sea, soy su jueza y como decimos así, bien coloquial, hasta en las películas, oiga, o decimos, la gente lo dice muy común, es un lugar común decir, yo le pago su sueldo, ¿no? Sí, señora, usted de sus impuestos me está pagando. O señor, me están pagando de sus impuestos. ¿Y sabe lo que yo hago? ¿Sabe lo que yo puedo hacer por sus derechos? La gente no sabe. Y cuando salimos es sorprendente. Tú dijiste, yo sí tengo una trayectoria académica porque siempre me ha gustado, como ves, soy súper platicona, pero además me gusta la docencia desde toda la vida. Yo creo que hubiera sido maestra fácilmente, o sea, me hubiera dedicado nada más a la docencia. Pero bueno, la vida te lleva por otros caminos. Y entonces, eh, pues sí, tú sales, das clases y también he dado capacitaciones a muchas instituciones sobre perspectiva de género, pero son ciertos gremios, es un grupo de la sociedad que ya sabes cómo te vas a conectar o qué es lo que vas a decir. Cuando tú sales a explicar, ¿qué es un juez? A ver, dime tú, la primera vez que me dijeron que es un juez, pero explícaselo como si lo explicaras a un niño. Explícalo. Yo quiero que me digas qué haces. Oye, yo hago esto, pero ¿por qué juez? Y eso, claro que nos obligó a decir, tenemos que salir, tenemos que empezar a hacer este ejercicio. ¿Cuándo estuvimos tan alejados y alejadas? ¿Cuándo nos perdimos tanto de la sociedad, de esos problemas? Oye, muy fácil que yo puedo decir, usted sabe que puede pedir un amparo para que le den agua potable, porque cuántos amparos no tuve en el juzgado de Hidalgo para que se diera agua potable, para que se proporcionara. Y entonces tú le puedes decir que ese es el derecho que tienen. Explícaselo y explícale por qué y cómo le tiene que hacer, porque entre abogados sabemos que es la vía, la instancia, la acción, la pretensión y todo lo que sabemos de procesar. A ver, quiero que lo platiques, quiero que se lo digas y se lo expliques con las palabras más simples, porque, insisto, y no es mi frase, seguramente que se lo robé a alguien, se la robé a alguien, pero la justicia empieza cuando conoces tus derechos. Ahí empieza el camino de la justicia, porque entonces vas a saber cómo ejercerlos. Pero además esta sensación, sí, se trata también de sensaciones, de que es justo o no. Y lo injusto era que no pudieran acceder a nosotros, que no pudieran llegar, que tuvieran que sacar una cita cuando yo soy una funcionaria pública. Y yo creo que esto es lo rescatable. Y mira, rescatable no porque todo esté perdido. Creo que es muchísimo lo que se puede rescatar. Tal vez yo tengo confianza, te lo digo, esperanza, de que esto cambie el proceso,
que sí siga manteniéndose esta necesidad de que se conozca a las personas, pero que de alguna manera haya algún cambio, que no sea endogámico todo el asunto, como estábamos, que teníamos que cambiar, que solamente éramos nuestro grupito, que creíamos que todo el mundo sabía lo que pasaba dentro y que después nos dimos cuenta que no, pero también abrirlo tanto, híjole, trae muchísimos problemas y ya sabemos cuáles. Si hemos escuchado las noticias, hay muchos problemas cuando se abre a este grado. Yo creo que van a empezar a ponerse ciertos candados, pero con esta misma intención. Ok, vamos a hacer la última pregunta para usted, Está bien. ya un poquito más de esta manera. Más rápido. Por favor, hable más rápido, dices. No, 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 pero como quiero respetar la hora que le he dado a No te todos, preocupes, lo entiendo. vamos a la 21. A ver si usted la dice mejor. ¿Cuál es la 21? Ay, Ahorita no sé. se la mandé. Le mandé el Sí, listado. pero tengo que verla, pues es que tú Ah, también ok. crees que yo tengo la memoria acá. Espérame. Si me ves, porque aquí la tengo. Aquí está, la 21. Ahí te va. Dice, ay, ¿qué diferencia hay entre un blockchain y una criptomoneda? Aquí está. No manches, o sea, Quería mira, preguntar con usted. una blockchain, la verdad es que no sabría decirte, exactamente no. Podría saber que es una criptomoneda, pero mi desconocimiento acerca de estos asuntos financieros. Tú eres asesor financiero, no es así. Mira, eh, veo que la única diferencia que te puedo decir es que, según mis pocos conocimientos, hay más seguridad en una criptomoneda. No sé por qué, tengo una idea y puede estar equivocada, pero tú me vas a explicar. Ok. Un blockchain es una cadena de bloques en donde cada bloque va a estar compuesto de varios como sellos digitales. No sé si ha visto alguna declaración o algún Sí, CPT los sellos digitales, claro. que tienen varios Así números. es. Esos se llaman códigos hash. Ok, Y estos bloques están formados por varios códigos hash. ok. ¿Qué podemos guardar en un bloque? Desde una transacción que se lleva a cabo con una criptomoneda, Ah, ok. un, por ejemplo, una compraventa de una criptomoneda se va guardando ahí en bloques. Esa operación se guarda en un bloque porque si no sería muy lento ir guardando todas las operaciones y luego se llegan a empalmar por el tipo de horario o el cambio de horario de algunos países y demás. Pero bueno, de manera general, un bloque guarda muchos códigos hash y ahí podemos guardar desde transacciones de criptomonedas Ok. hasta contratos que pueden ser contratos de rendimiento, que a hoy ya lo están ocupando, Ya. contratos privados, Sí, contratos las firmas. activos, contratos inteligentes. Por ejemplo, pagamos una multa y el contrato inteligentemente, sin nuestra intervención, ejecuta una acción. Ya, ya, ya. Sí, ya te estoy entendiendo. Claro, pero es que no lo tengo siempre en la mente, no. Bueno, ¿para qué me justifico? Lo único que sé es que no sabía. Ok. Sí los Eh, había escuchado, ¿eh? Los había escuchado. y una criptomoneda es un activo. Ajá, Es un activo que hoy en México la ley lo considera como un bien. Y ese bien le damos nosotros un valor. ajá, Desde puede ser una meme coin que Donald Trump acaba de sacar su criptomoneda, así es. hasta el Bitcoin que vale ya más de 2 millones de pesos. Nosotros le damos el valor a las cosas y una criptomoneda puede, la transacción que hacemos con eso puede ir en un bloque que se llama, que son nosotros blockchain. Así como lo legal que le Sí. damos nosotros, que la foja y que hacemos el lenguaje interesante para cobrar más a lo mejor. También los financieros tenemos nuestro Tiene lenguaje. su propio lenguaje. Sí, pero sí hay que, oye, en esto me he dado cuenta, y qué bueno que me dices, me he dado cuenta que es tan importante la educación financiera. Y estuvimos también metidos en un montón de rollos con esta seguridad, porque nos pasó a muchas y muchas, bueno, es que yo tengo mi propio, mi quincena y entonces y nomás uso pesos y a lo más son dólares. Hay gente que sí, o sea, le mete más, pero dije, oye,
en dónde estuve perdida todo este tiempo en cuanto a cómo mantener seguro el dinero, cómo invertir. Pero esto es súper interesante. De hecho, hasta me metí a un curso que todavía no empiezo a tomar. Me dicen que no sirves del Banco de México, pero oye, cualquier cosa es mejor que no saber nada, ¿eh? Ok. Ahora, ¿por qué quiere contender para una magistratura en materia administrativa? Bueno, ya me platicó, pero ¿cómo le podría ayudar a la gente o en qué le va a ayudar a una persona que usted sea magistrada en materia administrativa? Mira, sabemos cuáles son los asuntos, bueno, si no lo sabemos ahorita los decimos para aclarar, que se que están, o que se resuelven desde una magistratura de circuito en un tribunal administrativo o un juzgado administrativo, que son, en términos generales, todos los problemas que tengamos con el gobierno, para que se entienda así. ¿Qué creo? Pues esta materia administrativa se establece precisamente con la necesidad de, o por la necesidad de proteger los derechos en contra de este aparato del Estado, en contra de toda la fuerza del Estado, los derechos de las personas que están del otro lado, los gobernados, sí, las personas gobernadas. Entonces creo que esta es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas el proteger desde nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pero como magistrados y juezas y jueces, es el compromiso con la protección en contra de este aparato del Estado, la defensa en contra de los actos que lleva el Estado. ¿En qué podría ayudar? En esta sensibilidad, comprender primero la relación asimétrica de poder. ¿Estás de acuerdo? En comprender también que tenemos muchísimas necesidades que yo creo que muy pocas veces vamos a considerar que están satisfechas por un gobierno. Hasta en los países más civilizados, o en los países que tienen menos problema, y nos vamos a Suiza, a Dinamarca, a donde tú quieras, es muy pocas veces va a haber, las personas pueden estar conformes con los actos del gobierno. Pero para eso se necesita, te digo, la sensibilidad y una reflexión distinta. Es no estar protegiendo siempre al Estado, pero siempre ver el bien común. O sea, ese bien común, este concepto para mí es intrigante, para mí tiene muchas implicaciones, que muchas interpretaciones, muchas visiones, y creo que desde ahí se puede hacer mucho. Eh, no lo decía yo, no lo digo yo, decía Zagrebelski alguna vez cuando se criticaba la judicialización de la política o la politización de la justicia. Decía, bueno, pero es algo que no podemos negar, que desde el seno del Poder Judicial es donde se resuelven los problemas más importantes de un país. Y cuando hablamos de los problemas más importantes de un país, hablamos de estos problemas que le podemos dar un tinte político, pero finalmente no podemos desvincular el gobierno de la política. Entonces, todo lo que lleva a cabo el gobierno, para mí me parece que tenemos que tener este tope, esta contención. Claro, no significa que siempre le den la razón a las personas que gobernadas, pero que sí se tenga esta flexibilidad y este entendimiento acerca de lo que significa el Estado, la administración pública, qué política pública vas a llevar, cómo me va a afectar. Y por eso decía, siempre me ha interesado mucho como decía, amparo contra leyes es, ¿qué piensa el legislador? ¿Desde dónde lo piensa? ¿Cómo se le ocurre? Tenemos este sistema, pero ¿cómo es que estás armando estas leyes? ¿Cómo es que pretendes perjudicar de esta manera? Por eso te digo que eso es lo más intrigante para mí de la materia administrativa y es por lo que yo quiero. O sea, de verdad es un compromiso. ¿En qué se diferencia un magistrado de un juez? Bueno, el juez conoce el asunto así como de inmediato. Van y te llevan el asunto y tú lo conoces de inmediato, de primera mano. Es el primer interviniente, ¿no? Entonces, cuando ya recibe el asunto, revisa, verifica, claro, hace todo este análisis y todo este ejercicio, pero sabemos y se reconoce, por eso se ha reconocido por el artículo 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que el acceso a la justicia incluye la existencia de instancias
porque los jueces y juezas somos personas y podemos haber revisado de alguna manera que no era la correcta o tenemos otra perspectiva, si analizaron los hechos, falta un hecho o faltaron algunas cosas. Bueno, pues para eso existe alguien que va a revisar. Y entonces, ¿quién revisa? En términos generales, los magistrados y magistradas de un tribunal revisan los asuntos que ya hizo un juez o todo lo que ya resolvió un juez con base en lo que digan las partes, porque decía, todo, cualquier cosa tiene varias caras y varias aristas y es depende de dónde la veamos y puede tener diversas interpretaciones, así que por eso se garantiza que haya un tribunal que revise lo que ya hicieron los jueces. Siempre está la posibilidad, en términos generales. ¿Qué significa colegiado, magistrado colegiado? Lo colegiado es que se lleva o que trabajan con otras personas. Los tribunales colegiados se integran por 3 magistrados o magistradas. Entonces, pues son 6 ojos que pueden ver mejor que 2. Eso lo tenemos así, pues como algo más, como, pues como un hecho que es natural, ¿no? Es común, o decimos, ah, sí es cierto, 6 ojos ven mejor que 2. Perfecto, pues vamos cerrando. Bien, Parece ahorita las personas que están llamando al no voto. al no voto. No voto. A ver, yo lo digo desde esta perspectiva. El ejercicio de nuestros derechos, no lo digo yo, lo decía Simone de Beauvoir, los derechos no se dan por sentados. Y ella hablaba de los derechos, especialmente los derechos de las mujeres. Esto yo lo digo para todas las personas. Para nosotros es muy fácil tener una credencial para votar y votar, porque es natural, porque ya nadie nos cuestionamos todo lo que costó que tuviéramos este derecho. Y cuando se dice que los derechos no se dan por sentados es porque en cualquier momento se pueden perder. En cualquier momento, con cualquier gobierno autoritario, y hay muchísimos ejemplos en el mundo. Las mujeres de Afganistán ya no son siquiera personas, después de tener ciertos derechos y toda la pelea. Si tú tienes un derecho, ejércelo, porque es la única manera de que siga permaneciendo. Esto es un nuevo sistema, entendamos que este es una nueva forma de configurar al Poder Judicial. Está en la Constitución, porque nosotros elegimos también a estos diputados, a estos senadores, y también elegimos esta forma de representarnos. Queremos cambiarlos. Ejerce tu derecho. Ejerciendo este derecho, nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir. Y no es verdad, como he escuchado a algunos, si no votas no puedes reclamar. Eso no es verdad. Eso es retórico, eso es una mentira. Lo que sí es que puedes permitir que haya quien decida por ti. Y sabemos quiénes podrían hacer o tomar esa decisión también, votando de otra manera. Pero si tú lo ejerces con esta conciencia, creo que podemos cambiar lo que no nos gusta. A mi parecer creo que han sido, o sea, está muy bien. Yo fui de los que estuvo muy a favor de de que se reformara el Poder Judicial. Probablemente como se ha llevado a cabo y como lo han hecho, no ha sido de la mejor manera, ni la manera más óptima, ni la mejor estrategia para mí. Pero en esencia o su esencia es buena. Ahora, también llamar a no votar, pues cae en un delito en la Ley Ujú. General de Procedimientos Electorales. Sí, algo Depende, que no se va a llevar. Sí, o sea, no vamos a llenar los tribunales de eso, porque además está el dilema, ¿es derecho o es delito? ¿Sabes? Entonces, no, imagínate la broncota que sería es que tuvieras ahí llenos los ministerios públicos de denuncias, pero porque nadie votó. ¿no? Pero una acción, una omisión de ese tipo, si no tiene una acción consigo, si no trae un objetivo, pues no tiene validez. Así que vamos a ver, si no voto, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Cada que hacemos algo, esta reflexión nos dice, esto es lo que yo quiero lograr. Y si lo tienen claro, que no voten, está bien, pero hay que tenerlo claro y hay que ver qué es lo que se va a cambiar. Porque a veces quedarnos sentados y de brazos cruzados podría modificar, depende del contexto. Pero en casos como estos, creo que no modifica nada. Este acto de resistencia me parece que puede tener vacíos. Necesitamos llenarlo de contenido. Necesitamos manifestarlo de otra manera.
Sí, yo creo que es importante que la gente se acerque a votar, que investigue lo más que pueda. Sabemos que es mucho Mucho. que hay que decidir y por quiénes hay que votar. Y bueno, me gustaría que lleguemos a alguna reflexión de todo este ejercicio, su experiencia, que invite a la audiencia a votar por usted Ujú. y al final mostramos en qué boleta va a aparecer y cómo van a votar por usted. ¿Le Muy parece? bien. Bueno, yo pido que voten por mí, así de siempre. Quiero que voten por mí, todas las personas que están en Guanajuato, la zona norte del estado, porque yo les voy a garantizar que voy a seguir trabajando como hasta ahora. Y fíjate que difícil es decir seguir trabajando, claro, siempre con la intención de mejorar, porque ahora no es que solamente ahora yo prometa porque soy candidata, es porque quiero refrendar y quiero seguir impartiendo justicia de esta manera cercana, con la mayor claridad posible, con toda la transparencia y con la imparcialidad que requiere el cargo. Entonces, pues mi experiencia, mi trayectoria, que no solamente se trata de años cumplidos dentro de un lugar, sino que está acompañado por un gran trabajo y un gran esfuerzo, pues puede respaldar y respalda estas promesas que dice no podemos hacer, esta promesa de que sigamos mejorando el sistema de justicia y que la garantía de los derechos, pues la van a encontrar conmigo. Y pues, ¿qué más puedo decir? Además de que es importante que las mujeres sigamos ocupando los lugares que también nos corresponden, porque solamente así se va a poder lograr la pluralidad el, y el cumplimiento de esta idea o esta ideal de democracia. Solamente con la participación de todas y todos lo podemos lograr. Entonces, ¿qué mejor? Ahora que soy, pues digo que soy mujer, que tengo tanta experiencia, que sigo comprometida con esto, pues los invito y les pido que voten por mí. Soy la número 06 en la boleta morada. En la boleta morada, no, Dios mío, el número 06 en la boleta rosa. Ahorita Bien. lo mostramos. ¿Y qué le pareció este desafío? Está interesante, fíjate, está padre. Hemos tenido un montón de eventos así, pero no hay mejor forma de acercarnos. Y lo que te decía, de exponernos y de tener esta claridad y las manos así, ¿no? Decir, aquí estoy porque no tengo nada que esconder. Y este es un muy buen ejercicio para ejercitar, para que la confianza se fortalezca, ¿eh? Me parece muy buena idea. ¿Qué se lleva? Felicidades. Gracias. ¿Qué se lleva de esto? De este en vivo. Pues de toda la elección. No, de este en vivo. Ah, de este en vivo. Oye, pues está padre. O sea, vi que había mucha gente muchos candidatos y candidatas que están en este ejercicio. Dije, vamos a ver qué tan desafiante es. Vamos a entrarle a todo. Creo que hay que seguir haciendo este tipo de ejercicios. Yo creo que lo tienes que seguir haciendo, que eh, pues que sigas teniendo así estas buenas ideas para que las personas conozcan. Bueno, si no llega a todas las personas a quienes lleguen, eso será, ya con eso tenemos muchas cosas que se pueden salvar. ¿Le gustaría investigar más sobre el blockchain? Claro que sí, ¿me vas a invitar a un curso? Sí. Mándame la liga. Pero Yo creo que me hace falta. para que utilicemos nuevas tecnologías en este momento. Está bien, eso es lo que necesitamos, claro que sí. Y bueno, vamos a mostrar su boleta. Así es, para que no se confundan. Esta es la boleta rosa, ¿sí la alcanza a ver? Así es, esa es la boleta rosa, dice magistradas y magistrados de circuito. Del lado, así como está puesta, del lado izquierdo están los nombres de las mujeres. Ahí me van a encontrar con el número 06. Hay que poner el 06 en el cuadrito naranja, pero también es válido el voto si encierran mi nombre, si ponen el 06 en alguna parte. Lo importante es que no se note la intención del voto. Si ponen yo voto por Berta o Berta number one, ese era mi voto. Ok, estamos viendo aquí que esta creo que es de las boletas más complicadas porque Tiene aparecen muchos cuadritos. materias Así en es, colores, la materia administrativa, la civil, el mixto, el penal, así es. el trabajo. Entonces es importante que para votar por usted
lo hagan en el recuadro que está Naranja. color naranja, la boleta rosa y le Así pongan es. 06, que es este. Así es, 06. Ah, sí, lo alcanza a ver entonces. Sí, Y bueno, pues ya con eso terminamos. Invitamos a la bien. cuenta a votar por usted y le deseamos verla en su candidatura. Ya ocupando. Muchas gracias. Ya te Ya, estaré platicando cómo nos va a mediados del mes de junio. perfecto. ¿Va? Agradezco mucho habernos Igualmente. visitado y nos vemos pronto. Ten bonita tarde. Gracias y hasta pronto. Gracias.